Y esos son los primeros 2 cuadernos que generamos. Y que se fueron. 2 cuadernos que generamos. Y queríamos contarles un poquito, brevemente, de qué se tratan, ¿no? Los cuadernos de trabajo, la idea, el punto central de los cuadernos de trabajo de la línea de estudios culturales y crítica postcolonial es que se hacen en colaboración entre los estudiantes y los profes, digamos. Eh, han sido publicados como material de apoyo para la docencia. El primero de ellos, que es Crítica Postcolonial y Estudios Culturales, coordinado por Giselle Arce, Frida Gorbach y quien habla, que acabo de ver que me han puesto 2 Fs ahí. Bueno, así es la vida, mi apellido tiene una sola F, pero bueno. Se llama Crítica Postcolonial y Estudios Culturales, Conversaciones Inestables. ¿Qué es ese cuaderno de trabajo y cómo se generó? En realidad estábamos, piensen, 2020, finales de 2020, plena pandemia, y había que hacer el seminario de cruces, el seminario que ustedes van a empezar ahora, la 4ª generación, el seminario de cruces entre los estudios culturales y la crítica a la colonialidad. Y lo que se nos ocurrió es, bueno, aprovechemos la coyuntura de la pandemia para tener sesiones con distintos profesores, profesoras de distintos lugares de América Latina, y que de alguna manera desde su trabajo hablaran de la construcción de sus objetos empíricos, de la construcción de sus preguntas de investigación y cómo estaban atravesadas por alguna de las 2 dimensiones o las 2, o los estudios culturales o la crítica postcolonial o ambas. Participaron allí Valeria Añón de la Universidad de Buenos Aires, Laura Catelli de la Universidad Nacional de Rosario, Mónica Cejas de Nuestra Casa, Alejandro de Otto del CONICET y de la Universidad de San Juan, y Eduardo Restrepo en aquel momento estaba en la Universidad Javeriana todavía en Colombia. Entonces ahí lo que hicimos en realidad fue grabar las intervenciones, pero el trabajo de los estudiantes de aquella generación, que fue la segunda, fue la de producir las preguntas y el diálogo quedó y además elegir 2 textos de cada uno de los interlocutores, ya sea Mónica, Valeria, en cada una de las sesiones. Los estudiantes elegían 2 textos que de alguna manera, 2 textos de las personas con las que íbamos a conversar, que de alguna manera les habían llamado la atención en términos del cruce entre estudios culturales y crítica postcolonial, y le proponían a los interlocutores que hablaran de esos 2 textos y por qué los habían producido, cómo, de qué manera habían surgido las preguntas, y de algún modo era también una forma de instigarles a responder algunas cosas que quizás en los textos no quedaban tan claras o no estaban explícitas, y conectarlos con las preocupaciones de la generación y de los estudiantes. Y luego un espacio de diálogo. Todo eso se grabó y todo eso se convirtió con una introducción que escribí yo, se transformó en un pequeño librito, digamos, donde cada uno de los participantes puso un título a su intervención y aparece, digamos, la conversación ya transformada en un texto legible. La idea de presentarlo, y es que se llama Crítica Postcolonial y Estudios Culturales, le cambiamos el orden, Conversaciones Inestables, está en la página de nuestro doctorado, en la página del doctorado en Humanidades, pero la idea es que sea un espacio de consulta y de insumo para las generaciones posteriores, y que cada generación vaya generando estos cuadernos. Lo que propusimos a la Rectoría de Unidad como una plataforma de trabajo es que esta fuera una serie, la primera serie de varias, en la creación de cuadernos de trabajo que vayan sirviendo como un insumo para las generaciones que están cursando y las que vienen, en términos de qué hacemos, qué preguntas nos estamos haciendo, cómo nos estamos desplazando, cuáles son nuestros objetos empíricos, cómo los transformamos en objetos analíticos y de qué manera. Conversaciones Inestables es el primero, y el segundo es el archivo y la palabra, que ya voy a dejar a Omar y a Vero que nos cuenten cómo lo trabajaron en la generación tercera, o sea, la anterior a la que ahora está cursando. Y ahora le voy a dar la palabra a Frida Gorbach, la doctora Frida Gorbach.
colega del doctorado, que va a decir unas palabras sobre, sobre los cuadernos, ¿no? Y luego pasamos. Volví a leer los cuadernos y sentí la necesidad de escribir algo porque realmente me sorprendieron los efectos que me causó la lectura. Entonces, un poco voy a leer estos comentarios, ¿no? Para esta ocasión, ley de nueción, 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 ley de ley de nueción, 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 ley de nución, 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 ley de
pensarnos subjetivamente inmersos en la colonialidad a la hora de pensar nuestros objetos de estudio y nuestras preguntas de investigación? ¿Cómo las disciplinas en las que nos formamos actualizan el esquema colonial? ¿Qué hacer para dejar de reproducir la tecnología de alterización que significa el colonialismo? Restrepo propone descentrar a la Europa hiperreal y entender lo que él llama las Europas lugarizadas que somos y las insuficiencias de ese pensamiento que nos define. Todas y todos coinciden en la necesidad de historizar y contextualizar para poder conectarnos con lo que nos constituye en unos otros y reflexionar en torno a las posiciones contradictorias en las cuales habitamos. Para terminar, me gustaría recoger algunos de los interrogantes que los estudiantes y los distintos invitados abrieron y que no dejan de darme vueltas en la cabeza, obligándome a seguir pensando. Uno, y que me imagino que compartimos en muchos sentidos con los alumnas y los alumnos del doctorado. Una cuestión es sobre el contexto y el pensamiento situado. Para Restrepo, el contextualismo radical no es lo micro, lo local, lo pequeño, sino una cartografía de articulaciones que importa para producir lo que estamos pensando. Para Mónica Cejas, el contextualismo no es solo una paulatina interrogación sobre nuestras investigaciones, sino sobre cómo nos miramos a nosotras mismas. El contextualismo no constituye así un camino lineal en el que pasas de un capítulo a otro, sino un entretejido por el que vuelves al todo, una polifonía que incluye dudas y malestares. La segunda cuestión es la que abre Alejandro de Otto sobre la distancia que se abre entre conciencia y cuerpo. En este sentido, Alejandro de Otto se pregunta, ¿cómo pensar esa distancia desde Fanon, Cesari y otros pensadores decoloniales? ¿Cómo se pone en juego un cuerpo que no es adecuado para ningún esquema representacional, que está fuera de cualquier posibilidad intersubjetiva? Tercera cuestión, una pregunta por la teoría que en este cuaderno aparece como inestable, lo que me parece muy interesante. ¿Es posible teorizar desde lo concreto? Si Restrepo propone mundanalizar la teorización desde empiricidades y posicionalidades concretas, Valeria Añón se pregunta en cambio si el énfasis en la experiencia, en las prácticas y en la etnografía no pierde de vista la forma y la representación. Dos maneras de pensar el problema de la teoría. Cuarta cuestión, el problema de la historia y de la temporalidad, de la conexión entre pasado y presente, de lo colonial en el presente, de las temporalidades múltiples y superpuestas, del anacronismo. En suma, la pregunta sería, ¿cómo salir del tiempo vacío y homogéneo del Estado-Nación para poder pensar la colonialidad que habita en nuestro presente? En fin, podría seguir abriendo preguntas que las conversaciones me invitaron a pensar, digamos, muchas preguntas sobre la cuestión del imaginario, la imaginación, la imagen, pero creo que ya habrá tiempo para ello. Por lo pronto, felicito a todos los invitados e invitadas a la conversación, a los alumnos y a todos los alumnos, a los traductores, a los editores que hicieron posible este cuaderno de trabajo. Estoy convencida de que este artefacto que hoy presentamos constituye toda una experiencia y creo que incluso un género que valdría la pena seguir explorando en el futuro. Gracias. Bueno, antes de pasar a Verónica y Omara con el segundo cuaderno, el archivo y la palabra, me gustaría decir dos cosas, sobre todo a los alumnos de licenciatura que están aquí y que me parece importante por dos razones. Primero, para entender lo que por ahí en la UAM llamamos la formación continua y que me parece importante que no se sientan ajenos a estos lenguajes y a los problemas que nuestros estudiantes y nosotros en el doctorado en Humanidades estamos trabajando. La licenciatura, tanto la licenciatura en Comunicación Social como la licenciatura en Psicología, que son las dos licenciaturas del Departamento de Educación y Comunicación y seguramente a la que pertenecen quienes nos están mirando, quienes están participando aquí con nosotros, son espacios para los cuales el desplazamiento de la idea de cultura, que es lo que estamos intentando trabajar en el doctorado en Humanidades, en la línea de estudios culturales y crítica postcolonial, que es a la que pertenecemos quienes estamos aquí, se trata básicamente de dos cosas. Normalmente, y ustedes lo saben, hablo a los alumnos de licenciatura en comunicación,
la cultura se trabaja como un destilado de la ideología, tema que los va a traer bastante mal este año con la profesora Itza Varela seguramente aquí, o como un sistema, ¿sí? Aquí lo que estamos diciendo, y que es parte de lo que la licenciatura, por ejemplo, en comunicación ha buscado todo el tiempo, es decir, no es un sistema ni es un destilado de la ideología, es una praxis. Y como praxis puede romper con algunos de los hábitos y de las formas consuetudinales y de status quo del mundo político en el que nos manejamos. Esa es la idea que trabaja este doctorado, con una pregunta más y clave. ¿Cuáles son las herramientas que tenemos para poder entender cómo estamos en el mundo racializado, excluyente y desigual en el que tenemos en nuestras latitudes? Y de qué manera, por eso la pregunta a la que refiere Frida tantas veces sobre la colonialidad, ¿sí? De qué manera la herencia colonial es algo que de muchas maneras pesa sobre nosotros, pero también nos empuja a crear nuevos futuros, ¿no? Ahora le voy a dar la palabra a quienes están a mi lado, a mi diestra y siniestra, las candidatas a doctoras, Verónica Peñaranda y Omara Corona, que nos van a hablar un poco de la otra serie de los cuadernos llamada El archivo y la palabra. ¿Y ahora? Y la pregunta, perdón. El archivo y la, no sé, dije varias veces el archivo y la palabra. El archivo y la pregunta, perdón. ¿Quién va a empezar? Bueno, nada más decir que Verónica y Omara son estudiantes aún, pero ya candidatas a doctora, ya han pasado un ritual de pasaje llamado el examen de candidatura a doctoras, y son estudiantes de nuestra tercera generación del doctorado. Bueno, ¿sí se escucha? Bueno, ok. Sí, bueno, antes que nada, pues muchas gracias por estar acá y por escuchar. Y bueno, yo sí, efectivamente voy a, como ya se ha dicho, digamos, este texto fue elaborado en el marco de los seminarios de metodología y más específicamente bajo la invitación a pensar y reflexionar en torno a nuestros archivos, ¿no? Es decir, a los lugares, ámbitos o procesos desde donde se anclan los materiales y elementos empíricos de nuestros trabajos de tesis, ¿no? Por lo menos en ese momento, porque eso también pudo haber cambiado después, ¿no? Y bueno, así en este espacio quisiera exponerles primero de qué trata mi texto, como en líneas muy generales, y quizá algunas de las resonancias que tengo con él en un momento más contemporáneo, más actual, ¿no? Entonces, bueno, la tesis, para decirlo en una sola frase, busca explorar algunas emergencias socioculturales de la minoría sexual trans en el marco contemporáneo de políticas culturales de alteridad, ¿no? O sea, como por ponerlo en una sola oración. Y bueno, este texto, el que aparece en el cuadernillo, lo titulé Hacia un archivo trans, notas de itinerario, porque, digamos, por un lado, la idea era pensar cómo lo trans podría estar conformando un archivo, ¿no? Por lo menos desde mi trabajo. Por otro lado, efectivamente, aunque el texto está hilado, lo que intenté plantear era cómo me había relacionado con los materiales que ya venía sondeando y la manera de problematizarlos de cara al proyecto de investigación y sus preguntas. Eso implicaba pensar en términos de una trayectoria, ¿no? O sea, de un itinerario que de hecho pues, aún no termina, ¿no? O sea, sigo estando en ese rollo. Entonces, la idea inicial es que en la medida que yo intentaba ampliar cualitativamente los materiales de análisis de la tesis, también resultó necesario pensar cómo correlacionar esos materiales tan heterogéneos, porque, bueno, esto tiene que ver con el ejercicio previo que fue la tesis de maestría, en el que, bueno, trabajé sobre todo documental, cine documental. Entonces, bueno, acá pretendí una expansión, digamos, cualitativa. Y bueno, acá debo anotar que esa expansión o esa apertura hacia otros registros u otros lenguajes lo es respecto de esta tesis donde trabajé estas películas, y ahí era relativamente fácil, digamos, realizar la correlación, ¿no? Pero cuando comencé a llevar la atención hacia otras visualidades, hacia textos y prácticas creativas, la cosa se hizo como bastante más compleja. Entonces, el texto funcionó, este texto que escribo acá, funcionó como forma de plantearme un desarrollo teórico que espejeara con otros conceptos más y mejor emplazados como representación de alteridad, ¿no? Que venía pensando en la tesis, bueno, en el proyecto de investigación. En ese sentido, asumo que mi aproximación a la noción de archivo era una, digamos, para plantearme preguntas sobre mi objeto de investigación.
Lo que en ese momento aún no tenía tan claro era que esas preguntas estaban imbricadas también con ciertos cortes metodológicos sobre el corpus, ¿no? Que de hecho esa era la invitación en los seminarios, a pensar qué preguntas podemos hacerle a nuestros corpus, bueno, a nuestros archivos que puedan devenir en corpus y digamos las relaciones que ahí se generan, ¿no? Y ahora bien, la noción de archivo con la que trabajé y con la que sigo trabajando es más bien analítica, porque no me refiero a un archivo localizado particular, ni siquiera exclusivamente limitado a un conjunto de materiales que ya tuviera yo a la mano, ¿no? O sea, en realidad no los tenía en ese momento. En ese sentido también es un archivo imaginado políticamente, es decir, atravesado y delineado por materiales que pueden dar cuenta de una disputa por los significados que construyen una alteridad o subalternidad bajo relaciones tensas de poder. Ahí influyen también los marcos temporales y contextuales, ¿no? Un poco también haciendo eco del contextualismo radical con el que nos manejamos, ¿no? Acá en el posgrado, ya que mi mirada privilegia en ese archivo aquellas zonas que me parecen más iluminadas por procesos como el de políticas culturales y alteridad contemporáneas, ¿no? Entonces no fue ni es el objetivo abarcar este archivo que además, digamos, devino o lo concebí como proliferante, ¿no? Pero bueno, antes de llegar al archivo proliferante trans, escribo que mi punto de partida son las lecturas y reflexiones que se nos invitaron a realizar sobre la noción de archivo. Una reflexión crítica que va del archivo como conjunto de textos o instituciones de resguardo a pensar en las maneras en que emerge y sus condiciones de posibilidad tanto epistémicas como disciplinares. Es decir, pensar más allá de la metáfora extractiva que circunda o limita el archivo solo como el sitio de donde extraemos información, datos o evidencias para la investigación. La idea era friccionar esa noción, digamos, como más clásica, ¿no? En mi caso era, por ejemplo, trabajar con los materiales donde la autoría y la relación con algún canon no era fundamental. Más bien era saturar o densificar este posible archivo trans que, además, estaba y sigue en expansión. Se deja pensar como un cuerpo archivístico disperso, fragmentario, discontinuo, contingente, ¿no? Es decir, cada vez que me acercaba al archivo trans, algo que quedaba claro, digamos, era esa condición proliferante, ¿no? Ahí advertí un eco con la idea de la trampa de la proliferación que plantea Valeria Añón en otro espacio, no es en este cuadernillo. En ese sentido, algunas preguntas que se pudieron plantear son: ¿qué lógicas de lo archivable estarían trabajando sobre soportes tan prolíficos? ¿De qué modo aplicar criterios para reconocer esa proliferación en sus posibilidades y limitaciones? En realidad, ni en el texto ni ahora resolví la cuestión, ¿no? O sea, pero sí me permitió ir pensando en ciertas líneas. Una fue abocarme a cuestiones metodológicas y la otra, aceptando, digamos, esa proliferación, ese archivo trans implica que es contingente e inasible, digamos, como en su totalidad, ¿no? Pero no es inexplorable, ¿no? En ese sentido, el texto tiró de algunas perspectivas. Por ejemplo, la división analítica de Diana Taylor entre archivo y repertorio, sobre todo para prestar una atención más crítica a la dureza, ¿no?, de ciertos materiales que devienen cierto prestigio epistémico. También intento distinguir que la heterogeneidad, afectividad y ficcionalidad de los lenguajes como el visual, artístico e imaginativo no pueden subsumirse a otros archivos, digamos, como más institucionales, ¿no?, como podría ser el jurídico. Entonces, con esa base, hacia el final del texto trazo muchas preguntas, pero, y ya como para ir terminando, estas tienen que ver con pensar el archivo no solo sobre lo trans, sino desde lo trans, ¿no? Aquí terminaré diciendo que aunque eso ya no aparece en el cuadernillo, ¿no?, esto último desembocó en una pregunta de investigación sobre la disputa sobre un sujeto político de lo trans, es decir, en procesos de subjetivación política que me llevaron a involucrarme, digamos, como de un modo más activo a través de lo que llamo activaciones o intervenciones en el archivo proliferante trans. Pero bueno, eso ya es harina de otro costal, o sea, nada más como que quería un poco plantear cuál fue la trayectoria en este texto, que además fue bastante... Bueno, ya tiene como 2 años que lo hicimos, entonces ya tuvo un ratito. Y sobre todo pensar que quizás la última reflexión es que yo todavía estaba pensando en archivos como en materiales muy empíricos, ¿no? Un poco sin la relación, por ejemplo, con los procesos de subjetivación de las personas que los crean, ¿no? Entonces, bueno, eso quizás solamente les quería compartir por ahora. Gracias. Muchas gracias, Omara. Le doy la palabra entonces a Verónica Peñaranda. Hola, hola, buenos días. Bien, antes de pasar como a pensar mi texto específicamente, quería como presentarles de forma general el documento.
Bueno, es como ya había mencionado Omar y lo mencionaron los profes, lo hicimos durante un seminario con con el doctor Rodrigo Parrini y la doctora Sara Makowski, que fueron los coordinadores, y era sobre todo era una intención de interrogación radical, ¿sí? Estas reflexiones tenían que ver con los materiales que teníamos y cómo mejorar las preguntas, y si era posible mejorar esas preguntas, y cómo además la investigación social está unida al asunto de la creación, ¿no? Entonces, esa era como la línea que teníamos para navegar, y cómo esa creación salía de esta reflexión sobre el archivo, cuáles eran esos archivos, cuál era su naturaleza, cómo le podíamos preguntar, qué teníamos que preguntarle. Era como acercarnos mucho, ¿no? Como una sensibilidad que nos permitiera pensar, bueno, ese es este archivo y cuando lo armo, ¿qué me motiva, ¿no? Entonces, era identificar qué preguntas sostenían y cómo eran estos artefactos de reflexión que yo tenía. Es sobre todo un texto también pensado en desplazamientos desde distintas, digamos, como disciplinas de las que venimos. Entonces, ahorita les voy a hablar de eso, pero cómo se van transformando nuestros objetos cuando ya se convierten como en objetos sujetos de estudio. También apunta mucho a la libertad de la escritura, en esa ética de la interrogación. Entonces vamos a ver que hay varios textos que juegan con las formas, con los colores, con los espacios, con una intención también estética como política, sensible respecto a los textos, y una apuesta también por generar pues estas metodologías de trabajo y de escritura dentro de lo que podríamos pensar como lo que decía al principio, una interrogación radical. Aquí están los textos, son 10 textos, en ese curso bueno, en nuestra corte éramos 8, pero había una compañera que tomaba ese curso, que era una compañera que trabajaba pospornografía, que creo que es este texto, el 6. Cómo archivar un fluido, preguntas en clave pospornográfica. Y el texto 10 es un archivo exquisito, que es un ejercicio de cadáver exquisito que hacen el profesor Parrini y la profesora Makowski, ¿sí? Y recogen fragmentos de todo lo que decimos nosotros sobre archivo, ¿no? Entonces hay ahí también un juego y otra vez una invitación a la creación como una potencialidad, como un desborde pues de la limitación. Y eso me pareció que fue pues una experiencia bastante como nutritiva y sensible, porque también leímos un texto del profe Parrini sobre la radiografía, y ahí es donde yo trabajo mi texto, que es pasar del archivo anterior al interior, ¿no? Como cuáles son esas suturas o cómo se van uniendo los relatos, y tiene que ver con lo que está adentro, no solo en mi caso, que estudio literatura, es como las novelas, que serían como el archivo anterior, están ahí con los nombres de sus autoras, con sus contextos, con sus discusiones, pero cuando ya se convierte en un archivo interior ya tiene unas preguntas propias y se van hilando. Entonces, eso es como lo que me pregunto, y mi invitación es como más bien a leerlo y a que pensemos, a que también nos lleve a reflexionar sobre cómo estamos escribiendo, cuál es la manera. La escritura también nos convoca a una metodología específica y a querer comunicar a partir de estas formas de escritura. Entonces, por ejemplo, les voy a mostrar el texto de Beatriz, que es, no, por ejemplo, bueno, ese es un archivo, ese es un texto plenamente como mucho más sobre archivo, de verdad, sobre archivo y palabra, sobre archivo clásico, este es el de, quería mencionar también que la imagen del principio, que aparece acá en los cuadernos, es una fotografía de Sergio, del archivo de Sergio, porque es sobre su investigación ¿de qué es tu investigación? Sobre el golpe en Bolivia, sobre las imágenes del golpe en Bolivia. Y vivo con él, ¿ves? Así es la gente. Lo escucho todos los días. Entonces, creo que es el de Bea, ¿verdad?
No, este es así, el de Beatriz. Entonces el de Beatriz, por ejemplo, juega con colores, entonces la escritura también está permeada por eso, usamos imágenes. Nos pareció también un ejercicio que nos conectó mucho para conocer otras sensibilidades de nuestra escritura y para pensar también nuestros objetos desde maneras desplazadas, ¿no? También por un momento dejarlo allá y permitir que nos preguntáramos y que nos preguntáramos y que ellos también nos preguntaran. Y como pensar cómo escribirlo, cómo decirlo. El texto, por ejemplo, de Carmen, también que es oleaje de escritura, oleaje se llama, de hecho, así como todo separado. También juega, incluso tiene imágenes sobre su escritura, ¿sí? Intenta ser como un ejercicio muy reflexivo. De hecho, cuando volvemos a revisarlos para la escritura, nos preguntábamos si había cosas por corregir, porque habíamos cosas que ya no pensábamos que eran así, ¿no? O sea, como conceptos que ya no queríamos usar o razonamientos que ya no nos parecían como relevantes, pero finalmente, pues claro, decidimos dejarlos porque de eso se trata, ¿no? Como este era, como decía ahora Omar, ese era un momento específico de la escritura. Y acá está el último, que es el archivo exquisito, que es como un cadáver exquisito. Entonces lo voy a leer desde acá para cerrar. El archivo conecta distintas temporalidades, narraciones incongruentes, biografías distintas e imágenes abiertas que se ahogan en un mar de posibilidades. Escenas inconexas. El archivo está compuesto por las cenizas del incendio de lo real. Es la potencia de construir, reconstruir, deshilachar, tejer. Y con todo ello, la posibilidad de narrar otras historias. Somos arañas, somos tejedores de relatos. Yo, trayectoria errante, hilos destejidos. Posibilidad de existencia para subjetividades otras. Carácter insaciable del archivo. El archivo es un sitio de lucha encarnizada, insaciable. La bastardía es un lugar de revisión y organización, insaciable. Gracias. Bueno, muchas gracias a Omara y a Verónica por haber aceptado además presentar el cuaderno. También quiero agradecer a Sergio Zapata, que está aquí, que también escribe en el cuaderno y que es parte de la tercera generación del doctorado. Un poco lo que me parece importante que quede como claro aquí es que los artífices de los cuadernos son los estudiantes de la generación, de cada generación, ¿no? Ellos son los que producen la escritura, el material, si bien es cierto que están coordinados por cuestiones formales y de exigencia institucional por profes que se hicieron cargo de los seminarios en cada momento, nos hicimos cargo de los seminarios en cada momento. Lo cierto es que quienes hacen la curaduría son los estudiantes, ¿no? Entonces, eso es clave. Es clave en términos también para quienes están ahora cursando, que tendrán que pensar el suyo, pero también como, insisto, como una especie de memoria del propio posgrado en términos de cómo estamos trabajando con los materiales. Y esto que planteaba Verónica, que me parece clave, que tiene que ver con las texturas de la escritura. Algo importante que creo que, primero, se conocen mucho más como generación en la producción de estos cuadernos, y por otro lado hay algo que tiene que ver con el conocimiento de ustedes mismos en términos de cómo proceden con la escritura, el análisis, el resaltado, el énfasis en la producción de los objetos y en la producción también colectiva de un cuerpo de intereses, que me parece que ese es el punto de estos dos cuadernos, que son, bueno, como decíamos, esperamos que sean los primeros y que sean material de trabajo de las subsiguientes generaciones. Entonces, sí quería agradecer. También, bueno, decir, ayer hablé con varios de las y los estudiantes de la segunda generación, que son quienes nos acompañan en el cuaderno primero, que no nos pudieron acompañar porque el asunto es que ya son doctores, ¿verdad? Entonces tienen algunos trabajos, otros no, pero lo cierto es que no tienen, ni por un lado no tienen la obligación de estar aquí, en segundo lugar tampoco están ya digamos están cada quien en su espacio y bueno, pero todos coincidían en que había sido un lugar de encuentro para la generación muy, muy bonito y muy inspirador. Entonces queríamos presentarlo también a por supuesto a la generación en curso, a
a los estudiantes de licenciatura y demás, en términos de pensar cómo es importante el proceso, y esto creo que lo hemos hablado bastante en el cuerpo de profes, y es un poco a lo que Omara y Verónica aludieron, cómo informar y formar el proceso de producción de autoría, ¿no? y de cómo se convierten en autores y autoras en términos de el ejercicio de la escritura, la adopción y el sostenimiento de un lugar de enunciación y la afirmación en ese lugar, que es un proceso que no solo, o lo que creemos aquí es que no solo se hace escribiendo una tesis, también se necesitan otros artefactos, otras sensibilidades, otras maneras. Así que bueno, muchas gracias. ¿Preguntas para de la generación en curso, de lo que les va a tocar? O sobre los contenidos que quieran hacer los estudiantes de licenciatura. ¿Sí, compañero? ¿Su nombre? Eduardo. Bienvenido, Eduardo. Uy, buena pregunta. Lo más difícil de los cuadernos fue la edición, porque hay que transformar un lenguaje, bueno, sobre todo el primero, ¿no? Que el primero eran conversaciones. Cuando uno es fácil decir, desgrabo una conferencia y le hago texto. No, eso no es así, ¿no? Eso lleva un proceso enorme de intervención sobre el texto, que tiene que ver con la intervención de un excelente editor que tuvimos, eso sí es cierto. Eso se logró hacer por el apoyo de Rectoría, que nos apoyó porque lo que presentamos es una serie de material de docencia del doctorado. Por eso lo pudimos hacer con un editor, con alguien que hizo la curaduría, con alguien que hizo las imágenes, alguien que formuló el EPUB. Los presentamos aquí en archivos PDF, pero también están en EPUB, ¿no? Quiere decir como libro electrónico descargable. Entonces, el tiempo implicó primero un tiempo de edición muy fuerte, además del tiempo de la escritura de las introducciones, que tuvo que ver con recoger un poco lo que había ahí. Piensen que lo que teníamos eran, en el caso del cuaderno 1, lo que teníamos eran videos en bruto de una conversación en pandemia con profesoras y profesores que estaban en el otro lado del mundo y nuestros estudiantes, ¿no? Entonces eso hizo difícil la curaduría. Transformarlas en texto escrito por un lado, por otro, devolvérselas a los autores, porque ese era por supuesto un compromiso. Los autores dijeron, sí, perfecto, me parece muy lindo que se publiquen las charlas y las conversaciones que tuvimos, pero por favor déjenme revisar el texto porque no sé en una conversación oral qué dije, y si quiero que eso que dije esté escrito, registrado y se publique. Porque bueno, a veces, por supuesto, en las conversaciones, piensen que eran tiempos de mucha incertidumbre. El cuaderno 1 fue hecho entre septiembre y diciembre del 2020, o sea, el peor momento de la pandemia. No sabíamos si íbamos a sobrevivir, no sé, había una sensación de incertidumbre en el mundo realmente, que de pronto nuestras conversaciones se volvían entre catárticas por un lado, pero por otro lado, esta pregunta que surgía todo el tiempo y que seguramente, bueno, los de la licenciatura no les tocó ya dentro de la licenciatura, pero que tenía que ver con preguntarnos qué sentido tenía lo que estábamos haciendo. Y si realmente eso. Entonces, bueno, todo eso informó el cuaderno y está en la introducción, dicho en la introducción, ¿no? En términos de, bueno, esto también tiene no solo la especificidad de todo esto que estamos diciendo, que las preguntas fueron hechas por los estudiantes tuvieron que buscar las biografías de los profesores, elegir los textos, ponerse de acuerdo en la generación de qué texto. Claro, cada sesión estaban a cargo 2 estudiantes, ¿no? Bueno, pero en realidad todo eso fue gestionado por ellos mismos. La cuestión era cómo tener un producto final aquí, y en el caso de el archivo y la pregunta era cómo trabajar con fragmentos todo el tiempo, que fue algo que nos preguntamos en la línea, ¿no? Cómo trabajar con los fragmentos que se van transformando poco a poco en nuestros archivos, en nuestras preguntas, y que el resultado final, que es eso que vemos o que exigimos más o menos coherente como tesis de doctorado, bueno, suele ser el producto de varias cuestiones que tienen que ver con lo aleatorio, con lo fragmentario, con la intuición, que uno transforma en una posibilidad de inteligibilidad. Y un poco
el trabajo con el proceso era lo que estaba aquí. Entonces, en términos concretos, fueron más de 2 años los que nos llevó terminar el producto, además de que teníamos que cumplir con los tiempos que nos daba Rectoría para el ejercicio del recurso, que significaba transformarlos en pequeños libritos, ¿no? Pero bueno, también todo, casi todo, tuvo que ver con el compromiso de las y los estudiantes, ¿no? De cada una de las generaciones, a las que les agradecemos un montón, y también a quienes hoy se hicieron presente aquí a presentarlo, y que seguramente podrán conversar más al respecto de cuáles fueron las ansiedades y las incertidumbres que también estuvieron presentes al hacer los cuadernos, porque era también un momento de formación dentro del proceso de formación, era un momento in media res, de algún modo, ¿no? Ahí lo escribieron. Así que bueno, gracias por tu pregunta. Ignacio. Mi pregunta va enfocada, digamos, como a la elección del tema general de la publicación. ¿Cómo fue, digamos, ese proceso? Y digamos también por qué el archivo. Bueno, me imagino que tiene que ver también como con los seminarios que en ese momento se impartieron, pero digamos, ¿cuál fue, digamos, el interés particular, en el caso de ustedes, por elegir, digamos, el tema central que es el archivo? Del 1, y luego paso la palabra a Vero Amara, pero del 1, y no sé si Frida quieres decir. Del 1 yo solo diría que una de las cosas, y con Frida y con Itza, ¿no está? Bueno, y con Antonio y con Rodrigo, en fin, estamos todo el tiempo pensando es este seminario que ahora comienzan ustedes, la 4ª generación, ¿no? Que es el seminario de cruces, donde ustedes se tienen que inscribir, digamos, en la línea de una manera epistemológicamente más contundente, ¿no? Entonces tienen que decir, bueno, sí, estoy estudiando esto desde estos lugares específicos que tienen que ver con el contextualismo, con la transdisciplina, con la elección particular de un objeto, que lo miro así, así, así. Entonces, la idea del primer cuaderno fue cómo preguntamos, cómo trabajamos con especialistas este cruce, estudios culturales, crítica postcolonial o crítica a la colonialidad, y cómo las hacemos converger y de qué modo, cuáles son las experiencias en la creación de objetos específicos desde disciplinas, de gente que viene formada de disciplinas distintas, la filosofía, la literatura, la antropología, la historia. Y bueno, ese fue cómo elegimos el primer cuaderno, que tenía que ver con, bueno, este cruce, cómo ha sido experimentado en distintos momentos en la creación de distintos objetos, ¿no? Y bueno, no sé, Omar o Vero quieren responder. Bueno, yo lo que... ¿Cómo? Como están grabando. Ah, ok. Ah, ya. Okay. Sí, pues yo pensaría que el archivo se vuelve como relevante, la noción de archivo, porque de entrada es es, digamos, un momento conceptual que nos permite, por un lado, ¿no?, ir perfilando los corpus de análisis de las tesis, ¿no? O sea, como en términos concretos, pero también es todo el tiempo un espejo conceptual, porque el archivo, digamos, la noción de archivo con la que se está trabajando es precisamente aquella que empieza a... Yo la concibo como una especie de núcleo, ¿no?, sobre el que están atravesando otros conceptos. Por ejemplo, o sea, el archivo colonial, ¿no? Aquí la reflexión bueno, la sensación que yo siempre tengo es que la noción de archivo implosionó o, digamos, se expandió a un nivel que se volvió un tema en sí, ¿no? Algo que no era un tema, digamos, en un primer momento, por lo menos en disciplinas más clásicas, ¿no? Eso se nota mucho si leemos los textos, ¿no? Es decir, hay quien está pensando su archivo desde el archivo como un ejercicio historiográfico, ¿no? Por ejemplo, si se tiene o no se tiene acceso al archivo cuando pensamos en archivos institucionales, ¿no? O, digamos, quizás el otro extremo, estos archivos más imaginativos, ¿no?, pero que nos siguen permitiendo pensar en términos de, digamos, de dónde estamos extrayendo estos materiales, ¿no?, sobre los que vamos a fundamentar nuestra tesis. No sé si ustedes ya están viendo el tema, pero bueno, creo que es el momento en el que lo van a empezar a hacer. Pero es muy interesante porque además se abren como un montón de aristas que empiezan a tocar a un montón de disciplinas, ¿no? Por ejemplo, el archivo en arte, ¿no? En el caso de mi propio trabajo, se conecta por lo menos con un archivo que está pensado como un archivo, digamos, proliferante en términos de que los materiales están en varios lugares, ¿no? O sea, como que no están en un solo lugar, no están en un sitio, pero por otro lado también
Por ejemplo, la noción de archivo que utilizan, por ejemplo, el archivo de la memoria trans, es decir, el devenir de la noción de archivo como un lugar en el campo del arte, ¿no? que tiene un montón de implicaciones interesantes, ¿no? Por ejemplo, Hal Foster está hablando de cómo los archivos, como materiales que originalmente no estarían pensados para estar planteados en un espacio artístico, están llegando, ¿no? Un poco ahí. Pero, y hay otras nociones, por ejemplo, Diana Taylor, que está, por ejemplo, por poner un ejemplo, disputando cómo los archivos han sido concebidos como el espacio, digamos, de lo legible, el espacio de lo, digamos, cuya dureza deviene una legitimidad epistémica, ¿no? De tal manera que, por ejemplo, son desplazados otros materiales que, claro, no pueden ser capturados en un archivo, digamos, en un sentido clásico, como, por ejemplo, la oralidad, la performance, digamos, otros espacios, ¿no? La cultura escrita, pero escrita en otros espacios, por ejemplo, ¿no? Entonces, o la literatura, ¿no? Y, por ejemplo, también la misma literatura, digamos, ha tenido sus discusiones sobre el archivo, por ejemplo, contrastada o todo el tiempo en tensión con la noción de canon, ¿no? Es decir, un poco ustedes van a estar revisando que esto se vuelve, a mí se me hace bastante denso, ¿no? Pero bueno, creo que la importancia es precisamente el tipo de preguntas que le vamos a hacer a ese archivo, porque no hay un archivo único, ¿no? O sea, como que la noción se complejiza de tal manera que podemos empezar a pensar qué le vamos a preguntar a ese archivo, ¿no? Que tiene que ver con las condiciones en las que está, desde si tenemos o no acceso a él, hasta, por ejemplo, que es lo que más me ocurre a mí, que el acceso está ahí, o sea, eso no fue un problema, sino más bien que la elección, ¿no? Para producir un corpus que después sirviera para hacer los anclajes empíricos o proponer los anclajes empíricos de la investigación, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso es lo que yo contestaría. Bueno, principalmente la razón por la que reflexionamos sobre el archivo era porque el seminario era el archivo y la pregunta, ¿no? Entonces, esa es sí, sí. Sí, yo preguntas sobre archivo yo no tenía, yo vengo de la literatura y sí tenemos una relación con el archivo porque el archivo colonial, por ejemplo, se puede considerar literatura o no, y yo la verdad como vine a pensarme este asunto del archivo aquí, no, antes no me lo pensaba de esas formas, ¿no? Entonces hago esas reflexiones, creo que eso es importante. Sobre todo creo que hay un interés en que, bueno, había un interés en que nos detuviéramos detalladamente en las preguntas. Y recuerdo que como la primera o la segunda sesión fue traigan las preguntas que tienen para su archivo, ¿no? Entonces, claro, uno, pues las primeras preguntas. Unas severas demencias algunas, otras más atinadas, otras no, o sea, y la idea era, claro, pensar sobre esas preguntas y luego ver cómo, o sea, pensar si el relato era congruente, ¿no? Entonces creo que una posibilidad que se abrió fue, bueno, además de desarmar las preguntas, porque, insisto, habían unas muy loquitas, es también detenernos bien en nuestro objeto, que él sea el que nos lleve, que nos guíe, que nos digan, bueno, qué preguntas sostienen y por qué decido agrupar, no sé, estas pelis con estos recortes, con esta exposición, o en mi caso que son novelas, o en el caso de Sergio que son imágenes del golpe de Estado en Bolivia en 2019. Ya. Entonces, ¿cómo se van uniendo esas preguntas? Y creo que eso era lo importante. Entonces, había ya una línea para pensar, no fue como que todos dijimos, ay, el archivo, no, había una clase que nos decía, es importante pensar en esas preguntas, porque las preguntas son los derroteros, y si había posibilidad de mejorar esas preguntas y a dónde nos llevaban, y justo pensar sobre la pregunta, pues nos hacía hacernos otras preguntas, otros caminos de investigación que nos iban pues a llevar también al objeto. Eso, gracias. Bueno, creo que podemos cerrar esta primera parte para tomar un cafecito antes de la conferencia magistral de Richard Kernaghan, que ya está aquí y nos acompaña y me alegra muchísimo verlo aquí. Así que bueno, muchísimas gracias, Omara, Verónica, Frida, quienes nos acompañaron hoy. Y bueno, tomamos un cafecito, si les parece, y si no les parece, no tomen nada. Y retornamos 11:30 con el momento estelar del día de hoy. Gracias.